buenos días. Yo soy Rosa Suárez, un técnico del IBASAL. Es el IBASAL en las obras de construcción y los estudios de seguridad. El IBASAL es lo que antiguamente conocías como Dirección General de Salud Laboral. Pues si me oía, ¿no? Espera. Sí. Ok. Bueno, pues el IBASAL es el Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral y, bueno, se crea, ahora veréis un poco las unidades. Las unidades que tenemos en el IBASAL son la seguridad, higiene industrial, ergonomía, psicosociología, medicina del trabajo y formación. Yo concretamente soy de seguridad, ¿vale? El IBASAL es, ya os he dicho que es el instituto, es un organismo autónomo que el objetivo que tiene es potenciar lo que son las políticas públicas para dirigirlas para reducir la siniestralidad en las Islas Baleares, ya que somos los más elevados del Estado en cuanto a siniestralidad. Y lo que quiere es mejorar la salud laboral de los trabajadores mediante la prevención de los accidentes. ¿Cómo lo hacemos? Pues hacemos el análisis e investigación de accidentes, donde también ahí ponemos las medidas correctoras, asesoramiento técnico en materia de seguridad, vigilamos el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad, lo que hacemos son visitas a empresas, incluidas las obras, campañas de seguridad, esto va en función de la siniestralidad de las empresas, atendemos denuncias y requerimientos, tanto de trabajadores como de sindicatos, como de instituciones, y luego organizamos acciones formativas, hacemos jornadas y talleres de sensibilización. Este es nuestro número de teléfono y tenemos luego un correo de consultas@ibasal.cai.es donde se pueden dirigir todas las consultas que queráis en materia de seguridad. Es muy importante el tema de las obras porque como ya han dicho, dentro de los sectores que hay, el que tiene un índice de incidencia de accidentes más elevados es el de la construcción. Y si son 7.900 a nivel nacional, en las Islas Baleares estamos en 10.600. Por lo tanto, tenemos que actuar sobre ellas. Lo que el IBASAL mira es que el proyecto sea lo que han comentado mis compañeros anteriormente, que sea un proyecto de ejecución integrado. ¿Qué significa integrado? Que por un lado esté el proyecto, pero también el estudio de seguridad. Los dos tienen que formar lo que es el proyecto de ejecución, porque si no, no tiene sentido. Cierto que es que el proyecto de ejecución tiene las medidas constructivas, pero el otro proyecto, el estudio, lo que tiene son las medidas de seguridad y tienen que estar en consonancia tanto la producción como la seguridad. Lo que digo, el estudio de seguridad es un documento clave que, al igual del proyecto, tiene que tener los aspectos técnico-constructivos y preventivos simultáneamente. Uno deriva del otro. Y tiene que tener identificados, planificados y organizados y controladas las actividades que se van a realizar en la obra. ¿Desde qué punto de vista? En el tema del estudio de seguridad, lógicamente, desde el punto de vista preventivo, de procedimientos de trabajo, porque nos dará la prevención que vamos a realizar, los riesgos derivados y las medidas preventivas, ya sea para eliminar el riesgo, que sería lo ideal, pero si no es posible, para controlarlo. Lógicamente debe describir la obra a ejecutar y las condiciones de la misma, ya lo han comentado mis compañeros. Tiene que ser, no es lo mismo una vivienda unifamiliar aislada que una entre medianeras, incide el número de plantas, todas las características que tiene esa obra. Todas estas características nos van a condicionar la seguridad en concreto de esa obra y, lógicamente, las medidas preventivas. Todo esto viene determinado por las condiciones de esa obra, los servicios afectados por la obra. Tenemos que identificar cuáles son y las medidas que se adoptan. Un riesgo claro es el riesgo eléctrico. Lógicamente, si pasa una línea, tendremos que identificar que pasa una línea y qué medidas adoptamos. Si la anulamos, si la cambiamos, si la protegemos, pero tiene que estar identificado ese riesgo. ¿Qué actividades fuera del perímetro vamos a realizar? En el caso que han comentado anteriormente, ¿qué incidencias tenemos, por ejemplo, en las calles? Los accesos a las obras y las vías de circulación, los replanteos, y tiene que estar determinado si hay amianto. ¿Por qué? Porque esto nos llevará a un plan de desamiantado, pero tenemos que tenerlo identificado en el estudio, lógicamente. Tienen que describirse todas las fases que componen la obra, definiendo los medios empleados y los riesgos concretos que nos encontramos, no los riesgos genéricos. Sé que volvemos siempre sobre lo mismo, pero os estoy planteando qué es lo que miramos cuando nosotros nos llaman y vamos a hacer una investigación de un accidente o incluso hacemos una visita a un centro
ya sea porque nos lo han denunciado, han hecho un requerimiento o simplemente por iniciativa para ver cómo están las medidas de seguridad en esa obra en concreto. Y esto es lo que nosotros solemos pedir. Cuando nosotros hacemos investigación de accidentes de obra, no solo pedimos el plan de seguridad, que es el documento vinculante, sino que también pedimos el estudio de seguridad para ver si ha estado contemplado ese riesgo durante el proyecto. ¿Vale? Entonces, en cada partida, unidad de obra, tiene que estar contemplado cómo se va a ejecutar, con qué materiales, la mano de obra y los equipos para prever los riesgos que se generan. Porque cierto es que dependiendo de los materiales utilizamos unas técnicas y lógicamente utilizaremos la prevención va a ser diferente. Luego, si hay interacción en la obra, porque lógicamente esto nos lleva a que pueda haber un riesgo que no está detectado como fase en sí, pero cuando hay dos fases que concurren en el mismo espacio y en el mismo tiempo, nos puede generar una sobre otra un riesgo añadido. La programación de la ejecución y protecciones colectivas, tanto colectivas como individuales, para que sean válidas en tiempo y número. ¿Esto qué significa? Pues, por ejemplo, si tenemos al mismo tiempo una demolición y por otro lado una ejecución de forjados, tenemos que ver si son válidas las medidas colectivas que hemos previsto en ese lugar. Y tenemos que evitar duplicidades, interferencias, contradicciones e incompatibilidades. Podría surgirnos que una medida de prevención nos implica una incompatibilidad para ejecutar una zona de la obra. Deben estar grafiadas las medidas de protección previstas en la memoria y en el presupuesto, que es lo que han comentado antes, es importante. Y los planos deben ser los planos de la obra, no simplemente fichas que ponemos genéricas o cosas muy genéricas. Tienen que estar vinculados a la obra, porque si no, no nos aportan ninguna información, que es lo que queremos. Queremos estudios que nos aporten información de nuestra obra y ubicarse ahí, lógicamente, las medidas preventivas. Generalmente, esto es una cosa que he añadido y quería hacer hincapié en que los trabajos del anexo 2, que necesitan unas medidas de prevención muy peculiares, muchas veces no están ubicados en ningún sitio, ni se hace mención a ellos, ¿vale? Entonces, creo que sí que es importante. Por ejemplo, sí que se habla mucho de los andamios y aparecen los andamios y las redes tipo horca, pero las líneas de vida simplemente se nombran y ponlas donde puedas, como puedas y átalas donde sean. Sí es importante porque hay un trabajo del anexo 2 que todos sabemos, el anexo 2 del Real Decreto 1627, hay un apartado específico donde se dedica a estos trabajos, que son los de sepultamiento, caídas en altura, riesgos eléctricos. Entonces, deben indicarse cómo se van a proteger esos trabajos que lógicamente se consideran graves. Y luego finalmente, pues eso, la importancia del estudio de seguridad radica en que es el documento base para regenerar el plan de seguridad. Lógicamente, si tenemos un buen documento base, podremos ejecutar un buen documento de plan, que es el vinculante en la obra, esto lo sabemos todos, y que en caso de que se modifique, nunca podrá haber no podrá haber nunca una disminución en el plan de las medidas que se han tomado en el estudio. Por eso es tan importante el estudio, porque si tú partes de unas medidas buenas, nunca podrás disminuirlas, siempre tendrás que ir a más. O sea, el estudio tiene que ser unos mínimos que siempre nos puedan llevar a más. Debe recoger medidas concretas, reales y específicas de los riesgos que tenemos. Y vuelvo a remarcar que tiene que identificar, planificar, organizar y controlar la seguridad en la obra. Eso es lo más importante de un estudio. Todo lo demás poco nos sirve, porque lo que queremos es que sea un documento que nos sirva, que sea un documento base que nos pueda servir para poder ejecutar bien la obra. Igual que exigimos en un proyecto. No, lo han comentado antes mis compañeros, a nadie se le ocurre decir, bueno, pues hazme un forjado unifamiliar como tú quieras. No, no, no. Queremos detalles, queremos saber cómo va, queremos un armado concreto. Pues lo mismo con la seguridad. Estamos hablando de la seguridad de los trabajadores, de gente. Que yo siempre digo que la gente tiene que ir a trabajar para poder vivir, pero no le tiene que condicionar su vida. Y si tenéis alguna consulta que queráis del IBASAL o algo, perfecto. En el
el tema del amianto, que lo has nombrado. Ujú. El amianto actualmente está prohibido utilizarlo He en dicho, obra nueva. no, claro, esto en el caso de Exactamente, rehabilitación. entonces solamente nos encontraremos fibrocemento, por así decirlo, en obras de rehabilitación o demolición. En este caso, si tú vas a hacer una obra de rehabilitación y demolición, accedes a la obra, ves si hay depósitos de fibrocemento, entonces lo pondrás. Pero si no existen estos, hay la posibilidad de que aparezca amianto en el momento de la demolición. Cosa que tú, cuando haces el estudio de seguridad, no lo puedes prever. Lo único que yo hago es que pongo una nota diciendo que en el caso de que apareciese este material, automáticamente se parará el tajo de obra que se esté realizando, se dará aviso al coordinador de seguridad y al director de la obra para que después se tomen las medidas oportunas, y en este caso sería cuando se haría una ampliación del estudio de seguridad. Exacto. Pero como ya estás en fase de obra, si es en demolición, prácticamente sería estudio y plan de seguridad al mismo tiempo. Sí, bueno, ya lo ha comentado María, ya ha pasado antes, será casi a lo mejor lo mismo, será a lo mejor el mismo documento. Exactamente. Porque ya estás en conversaciones con el constructor y Exactamente, aplicarás sus estás ya en medidas fase de preventivas. obra. Exacto, y aplicarás sus medidas preventivas. Podrías hacer el lógicamente. estudio para justificarlo, pero prácticamente es plan de prevención. Sí, o sea, tú cuando hagas el estudio lo que estarás haciendo es el plan. Que luego lo nombrarás como estudio para poder hacer modificados, si es que tienes que hacer un modificado del proyecto, lo que sea, o del proyecto de demolición incluso, porque a lo mejor cambias. Sí, ¿sabes? Ya te implica, circunstancias, exacto, exactamente. te puede Hubo implicar una muchos época que cambios. se empleaba como aislamiento en tabiques Exacto. exteriores. Entonces, claro, al demoler un tabique te encuentras, entonces O ya en, te en cambia muchas todo el instalaciones, en muchas, por ejemplo, en muchas tuberías de agua, También en exacto, las tuberías de agua que muchas veces caliente. no las ves y a lo mejor ¡pam!, te aparecen. En esos casos sí. Lo que pasa que si cuando yo me refiero a que si lo puedes identificar, lo identifiques, es que lo estás viendo y muchas veces ni sale. O sea, yo tuve un accidente que pasaba una línea de transporte de 15.000 y estaban haciendo la cubierta a 20 centímetros escasos de la cabeza. Y no estaba detectado ni en el proyecto ni en el estudio, y en este caso no había plan, o sea, ya era el colmo. No estaba detectado no estaba detectada esa línea y lógicamente ese riesgo. Muchas excusas de sí, le vamos a cambiar, habíamos pedido que lo modificara, pero no se había hecho nada y tuvo un contacto eléctrico. En este caso tuvo mucha suerte porque fue leve, porque no le pasó por ningún órgano vital, pero podría haber sido mortal. Sí, el problema de las líneas eléctricas es que cuando te pones en contacto con la empresa suministradora, GESA o la que sea y tal, te marean. Te marean, sí. Porque a mí me ha pasado, y entonces hasta que te la vienen a proteger o a quitar, pasan 2 meses o 3 a lo Sí, mejor. lo que pasa que, claro, tú dices, pasan 2 meses, vale, pero es que estaban en cubierta. No, ya, es decir, No, en este caso era como digamos, exacto. sea una línea de alta tensión, sea una línea normal y tal, que tú estás en una fachada y tienes aquellas, sobre todo en fachadas antiguas, Sí. tienes los soportes, Sí, los soportes, sí. y las tienes a 1 metro y tienes que montar el andamio. Entonces, cuando te das cuenta... Claro, pero si tú en el estudio lo tienes identificado, ya empiezas a mover todo ese papeleo y esa burocracia, que si luego te pilla a mitad, es cuando ya empiezas, lo que comentamos, a improvisar. ¿Qué lleva la improvisación? Muchas veces accidentes. Ese es el problema. Bueno, pues si no hay más preguntas, bueno, ya nos iréis conociendo, porque bueno, antes nos conocíais porque éramos la dirección general y ahora somos el IBASAL, pero bueno, en principio seguimos haciendo lo mismo y queremos todavía incidir más. Y luego es lo que sí que a partir de ahora, por eso el IBASAL, por el problema que tienen las obras de construcción, hemos querido participar en la elaboración de esta guía, por todos los problemas que vemos, porque pues muchas veces nos llevan por accidentes y estamos viendo el día a día de las obras, no solo de uno, sino de todos en general, cómo está. Lo que sí que quisiera decir es que no nos quedemos solo en el estudio de seguridad. Me gustaría que se diera un paso más y los planes se estudiaran, se miraran y se aprobaran en función por lo menos de unos mínimos, que hay planes que es que ni siquiera contemplan el tipo de obra que se está realizando. Un poco más que decir. Os dejo con el siguiente compañero. Yo no sé cómo he ido de tiempo, pero supongo que bien, ¿no? Vale, yo ya... Hombre, si no hay más dudas... Sí. Ah, pues sí.
quedo. Yo quería preguntar acerca de la implementación de la ergonomía en el estudio de seguridad, ¿no? Porque parece que es un capítulo bastante extenso, ¿no? Que podría ser muchísimo más que lo que estamos Pues mira, hablando. desde el IBASAL estamos ahora, lo que has visto que tenemos varias unidades. La unidad de ergonomía, se está haciendo una campaña para el tema de ergonomía en las obras y tenemos una persona dedicada a mirar estos temas en obra, porque sí que es cierto que tenemos muchos problemas de posturas forzadas, y se está trabajando en ello. Se está trabajando en ello y ya está yendo a las obras, viendo los problemas que hay, e incluso si se ha tenido en cuenta en algunas fases de la obra todo el tema ergonómico. O sea que sí que estamos trabajando en ello. Pero mi pregunta es, para el proyecto este del sello de calidad de los estudios de seguridad, si habría que implementar todas estas medidas dentro del estudio, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que determinadas fases que pueden llevarte a una postura forzada o a un mal... O por ejemplo, a cómo se van a repartir las cargas, o sea, cómo se van a llevar, cómo se van a hacer. Yo creo que sí, que sabemos que según qué fases los riesgos ergonómicos existen y tendríamos que contemplarlos. Entonces, yo considero que para hacer un buen estudio sí que debería estar contemplado. Y de hecho ahora se están haciendo campañas para concienciar sobre este tema. Ah, claro, el micro. Yo aportaría, o sea, porque el tema ergonómico está muy relacionado también con la propia evaluación de riesgos de la empresa, los medios que emplean. Entonces, para el estudio, lo principal es identificar los medios auxiliares que se van a emplear en la obra. Por eso, de ahí... Lo digo porque, sí. porque entrar en un detalle de una evaluación de riesgos muy compleja, o sea, nosotros nos tenemos que centrar en la parte más técnica, más concreta de la obra, pues que haya una grúa torre O cómo se van a llevar ciertas los cargas desde donde se depositan hasta donde se colocan. Exactamente. Cómo se va a hacer. Por eso digo que hay determinadas fases de obra que sabemos que sí que conllevan un riesgo ergonómico y eso sí que yo lo tendría contemplado. ¿Cómo vamos a evitar ese riesgo? No en genérico, pero sí en determinadas fases que sabemos que podemos tener ese problema. Y luego en el propio plan es el contratista el que puede implementar los exacto. procedimientos, protocolos que haya establecido con su servicio de prevención. Me explico, pero nosotros desde el punto de vista de lo que está diciendo Rosa, ¿no? Más del conjunto, ¿no? De los medios que hemos de aplicar. Porque la extensión del documento... No tiene que ser un documento excesivamente extenso porque si no al final Claro, es un documento que nadie esto es mira. muy importante. ¿Vale? Queremos documentos breves, Claro. concisos y que vayan encaminados a lo que van, es decir, a controlar ese riesgo, no divagar, intentar ir a lo principal y que también tenemos que tener en cuenta que muchas veces, lógicamente sí que es verdad que está el coordinador que ayuda mucho en estas funciones para mirar el plan, pero no siempre está el coordinador y si tienen alguna duda tienen que entender ese documento, que es lo que queremos que se Luego entienda, también que se tendríamos haga. el riesgo higiénico, igual que hablas del riesgo ergonómico, en la obra hay riesgos higiénicos Sí. igual de importantes, ¿eh? Lo digo, pues hay productos que tendríamos que identificar y cómo se tienen que emplear, cómo se tienen que almacenar y cómo se tienen que manipular. Claro, pero claro, como tú vas por fases o por unidades, ahí, en esa unidad, Claro. es donde te aparece este riesgo y lo atacas, lógicamente, y miras cómo o lo eliminas o lo controlas con medidas de seguridad. Nada.